Hola, 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 ¿qué tal chicos, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a resolver un nuevo ejercicio de vectores. Entonces, para comenzar este video vamos a leer el siguiente enunciado. Se sabe que las componentes X y Z de la fuerza F que se muestra en la figura son 100 y menos 30 newtons respectivamente. La pregunta dice, ¿cuánto vale la fuerza F y cuáles son sus cosenos directores? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es recopilar los datos que nos dan en la pregunta. Entonces tenemos aquí la fuerza F de X, que es de 100 newtons, y la fuerza F de Z, que es de menos 30 newtons. Entonces también tenemos aquí una figura que representa el problema, y tenemos aquí la fuerza F que tenemos que hallar. Entonces también nos dan de dato el ángulo entre la fuerza F y el eje Y, que es de 30 grados. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la componente F de Y. Entonces, como la componente F de Y está adyacente al ángulo, entonces estará representado por el coseno, es decir, si quiero escribir F de Y, esto será igual a F por el coseno del ángulo de 30 grados. Entonces también sabemos por Pitágoras que la fuerza F al cuadrado es igual a la suma de las componentes elevado al cuadrado, es decir, F al cuadrado será igual a la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. Aquí tenemos que la fuerza F al cuadrado es igual a 100 al cuadrado, es decir, F de X nos dan de dato, más la fuerza F de Y, es decir, esta fuerza que tenemos aquí, elevado al cuadrado sería F al cuadrado por el coseno al cuadrado de 30 grados, más la componente en Z que también nos dan de dato y que es menos 30 newtons. Entonces F de Z va a ser igual a menos 30 al cuadrado. De esta expresión podemos despejar la fuerza F, es decir, este término que contiene la fuerza F puedo mandarlo a restar y lo factorizo y tengo lo siguiente. Entonces la fuerza F va a ser igual a la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más menos 30 al cuadrado dividido entre 1 más el coseno al cuadrado de 30 grados, es decir, la fuerza F va a ser igual a esta expresión, raíz cuadrada de 100 al cuadrado más menos 30 al cuadrado dividido entre 1 menos el coseno al cuadrado de 30 grados. Operando este término tengo que la fuerza F va a ser igual a 208,81 newtons. Por lo tanto, la fuerza F vendrá a ser igual a lo siguiente. Entonces la fuerza F es igual a F de X en Y más F de Y en J más F de Z en K. Entonces, reemplazando datos tenemos lo siguiente, F de X en Y más F de Y es igual a F por el coseno de 30 grados en J más F de Z en K. Entonces, reemplazando datos tengo que la fuerza F es igual a 100 en Y más 208,81 por coseno de 30 grados en J menos 30 en K. Haciendo operaciones tengo que la fuerza F es igual a 100 en Y más 180,83 en J menos 30 en K. Por otra parte podemos hallar los cosenos directores. Entonces se tiene, esta es la figura y el coseno de alfa será igual al cateto adyacente sobre su hipotenusa, es decir, el cateto adyacente viene a ser F de X, entonces aquí está F de X sobre la hipotenusa que es igual a F. Reemplazando datos tenemos que F de X es igual a 100 sobre la hipotenusa que es 208,81. Haciendo operaciones tengo que el coseno de alfa será igual a 0,48. Entonces haciendo lo mismo para los demás ángulos tengo lo siguiente. Entonces el coseno de beta va a ser igual al cateto adyacente F de Y sobre la hipotenusa F. Eso es igual a 180,83 dividido entre 208,81. Haciendo operaciones tengo que esto es igual a 0,87. Luego el coseno de gamma será igual al cateto adyacente F de Z sobre la hipotenusa F. Reemplazando datos tengo que F de Z es igual a menos 30 sobre la hipotenusa que es 208,81. Y eso es igual a 0,14. Bien, entonces para verificar podemos corroborar lo siguiente, que el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma tiene que ser igual a 1. Entonces el coseno de alfa es igual a 0,48 al cuadrado, más el coseno de beta que es 0,87 al cuadrado, más el coseno de gamma que es menos 0,14 al cuadrado, tiene que ser igual a 1. Entonces haciendo operaciones tengo que todo esto es igual a 1. Por lo tanto el resultado se comprueba, se verifica que está bien. Bueno pues chicos y chicas, eso ha sido todo. Si te ha gustado el video dale like, comparte el video con algún amigo que esté llevando la materia. Y bueno pues nada, sin más que decirte, me despido, cuídate mucho, nos vemos hasta una nueva oportunidad. Chau chau.